vamos a empezar por mi punto de vista. Desde mi punto de vista, si mi vida estuviera limitada nada más a la vida terrena y humana que todos experimentamos, bueno, no tuviera sentido. O sea, yo viviera una vida sin sentido si no tuviera la convicción de que después de la muerte yo voy a seguir viviendo. Así de simple. Y así muchas personas piensan y lo creen y que de todas maneras también hay, hay ciertas hipótesis, como también hay escrituras que hablan de una vida después de la muerte. Vamos a hablar de ahorita del inmediato. Yo muero, ¿a dónde voy? O sea, estamos hablando de la vida después de la muerte. Al morir, ¿qué pasa? Tocamos en el tema del espíritu y el alma, que obviamente el espíritu vuelve a Dios, como fue del principio. Y el alma es la que queda trascendiendo después de la muerte del cuerpo humano. O sea, después que cesan las actividades del cuerpo físico. Y ahí es donde podríamos decir, aunque, claro, la ciencia, mientras hay una cuestión que hay que meterla, porque, o sea, si no introducimos esta parte aquí, no, queda como completa, ¿no? La ciencia todavía no ha comprobado la vida después de la muerte, aunque han visto sucesos, han estudiado sucesos paranormales, donde han experimentado y visto hasta de personas recién muertas, las han pesado en camillas, en gravedad, para ver cuánto pesa después que muere, a ver si sale algo de él, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia ha investigado más, se reserva lo que ellos no pueden probar, porque obviamente que ellos no van a agarrar un alma y la van a traer a investigación a la vista del público. Mira, el alma, primero y principal, no se puede quedar en un espacio, ¿cómo te digo?, neutro, sin ningún tipo de efecto ni ningún tipo ¿cómo te digo?, digamos una palabra correcta, de labores, pues. O sea, el alma como tal es un duplo, prácticamente es un duplo del ser humano, que recoge, aparte que viene repotenciada o potenciada por el espíritu. Por eso es que hay esa cierta controversia entre espíritu y alma, y quieren, es más, hay quienes dan definiciones que el espíritu es el alma y el espíritu son lo mismo. No lo es. En el video anterior se habló sobre eso y por qué no lo es, y hasta las definiciones que se utilizaron con respecto a la palabra espíritu, y que el espíritu viene de arriba, no necesitaría trascender. Si el alma fuera espíritu en esencia, no necesitaría trascender. Trascender significa ir más allá, ir, por decir, también ir escalando en su plano, porque ya ellos, una vez que pasan al plano, ya una vez ubicado al plano de los muertos, ellos están en la necesidad de trascender para alcanzar la luz, y ese es solo el comienzo, porque la luz no se alcanza así por así. Ese es el gran detalle. Entonces, eso no es de que llegó y subió a escalas, llegó a tal sitio, no. Ni siquiera en el próximo plano, después que trasciende el plano de los muertos, alcanza la luz. Y eso, se tocará en otro tema otro tema que es más interesante y más profundo, con referencia a esto. Pero ya hablando nada más, al hablar pues, de lo que es el alma en sí, ella debe trascender en búsqueda de esa luz. Debe caminar en búsqueda de esa luz, en búsqueda de ese crecimiento. No es como algunos dicen que anda pagando las penas que hizo. No. El alma no tiene nada que ver con lo que se hizo en la tierra. Se lleva recuerdos, se lleva pensamientos, se lleva, inclusive, mantiene apegos al principio. Puede
relacionarse con los seres humanos, están entre nosotros y con nosotros, sin que nos demos cuenta o dándonos cuenta. De tú a tú, terrenalmente sí la tengo, pero ya eso no es ya que yo haya tenido comunicación con los muertos en el plano espiritual, no, sino que los muertos bajan su nivel vibratorio, que está superior al mío, y también eso no ha sido también, como te digo, como puede suceder de manera espontánea en cualquier persona, es que un alma se le quiera aparecer a un familiar, a un amigo, a quien sea, o sea para bien y hasta para asustarlo. Muchos han pasado susto, hay muchas teorías sobre que ven cuestiones en las carreteras, en casas viejas. Generalmente utilizan mucho el cementerio y yo no lo uso mucho. en mi manera de conversar y broma, no veo la necesidad de nombrar mucho el cementerio, porque muertos y espíritus hay en todas partes, con y entre nosotros. No necesariamente, no tienen limitación. Y no necesariamente tiene que ser un alma estar allí vigilando su tumba. Porque también, bueno, si yo supiera eso y que fuera así, digo que menos sentido tiene mi vida después de la muerte. Tú te imaginas que yo salga para vigilar mis huesos, y se convierte en polvo y yo sigo allí. Ahora, sí hay cierta relación con lo que es el cuerpo físico, o sea, lo que va quedando con eso, lo sabemos nosotros, porque ya somos tatanquisempal, sea en cualquiera de las ramas, lo sabe cualquier tata, si hay una relación. Pero una relación como tal de que tiene que estar ahí instalado. Trascendencia, o sea, podríamos decirlo que sí existe jerarquía. Porque un alma que ya tenga un nivel de trascendencia, digamos, claro, el tiempo no es el mismo que el mismo tiempo sobre la Tierra, ni el tiempo, ellos no se limitan a 24 horas al día, ni 365 días al año. Eso sería absurdo pensarlo de esa manera. Pero sí se adaptan a que nosotros sí estamos limitados a eso, porque por ejemplo cuando yo realizo algún tipo de trabajo espiritual y me dan cierta cantidad de días para hacerlo, información de los muertos, me los dan en días terrenos. Claro, para ellos esos días, o sea, para mí es mi trabajo, esa es mi misión, eso es lo que yo debo hacer y todo lo que debo hacer durante esa cantidad de tiempo. Pero para ellos no es ese tiempo. O sea, que quizás cuando yo, esté comenzando un trabajo, ya la entidad tiene todo listo. Pero yo tengo que terminar ese proceso, porque el tiempo ya es distinto. Pero lo que yo debo realizar aquí es otra cosa, porque eso va directamente ya a la persona a la cual se va a trabajar y tiene que influenciar sobre ella todo lo que se está haciendo, y esa influencia no se la hago llegar yo, se la hace llegar ese espíritu, esa alma con la cual estoy trabajando en ese momento. Ella es la que hace por medio de otros factores que también sería de otro tema a tocar. No, claro, sí, porque esto, bueno, como sabemos, es demasiado vasto. Sí. Muy grande, demasiado amplio. Mira, son pocas las palabras que uno puede decir en cualquier grabación, porque es muy amplio. Por eso es lo interesante de preguntar, de interactuar, porque se puede tocar un tema específico en algo que genere duda a cualquiera, algo que quiera saber a alguien en exclusivo, y se agarra uno de allí, ¿no?, para un tema, ¿no? Y no necesariamente es que se trata de estudiarlo, no, porque aquí nadie estudió nada. Nosotros estamos aquí espontáneamente hablando sobre un tema y hablando sobre lo que, sobre experiencia prácticamente. Claro, sí. Son por experiencia, no es porque hayan libros, porque tengan un libro aquí, otro allá, ni nada, sino que sí han hecho falta. Claro. La educación, la preparación ha hecho falta. Pero si tú te guías nada más por la teoría, en la práctica eres nadie. Y si en la práctica somos nadie, no podemos tener una comunicación, digamos, de calidad con entidades que están fuera de este plano. Porque aquí no se trata de que llegue al cielo, porque ningún ser humano sube al cielo, sino aquel que bajó de él.
Según las escrituras, sí es por las escrituras. Y la otra razón es porque ninguno ha visto otro que no sea ese ascendiendo al cielo. O sea, cuando exista otro que haya sido probable, como en el caso de Jesús, independientemente de la creencia de cualquiera, con eso no estoy diciendo que soy cristiano, ni mucho menos, porque obviamente mira, son tres ramas espirituales muy distintas. Tenemos dioses allí, y aparte de dioses, todas son relacionadas con los muertos. La primera relación en las tres, el espiritismo, la ocho, el Palo, y otras más, el chamanismo también, y otras más, aunque esas no estoy iniciado ni siquiera, o sea, un vago conocimiento que tenga sobre esas cuestiones, porque uno escucha cuestiones, la comunicación más cercana son los muertos y la naturaleza. En este tema se habló nada más hasta donde el alma estuvo, o sea, hasta cómo trasciende el alma, o sea, que viene siendo como una vida después de la muerte. Aunque científicamente volvemos a decir lo mismo, la ciencia no lo comprueba, pero de todas maneras ciencia oculta sí lo afirma, porque lo hemos experimentado, o sea, quizás no todo el mundo, pero los que hemos tenido la dicha de experimentarlo, que son muchas las personas, sabemos que sí existe esa vida después de la muerte, pero hay una vida súper mejor que esa, porque tampoco tendría sentido mi vida, vuelvo y repito. Si yo voy a pasar mi vida trascendiendo, no tiene sentido, porque o sea, lo que yo hubiese querido vivir así como estoy ahorita, lo voy a vivir trascendiendo. Sería como triste, ¿no? Sí. Hasta que llegue o alcance la luz, o no sé qué es lo que va a pasar, que es cuestión del otro tema. Ahí donde está el gran detalle, porque es cuestión del otro tema. Por eso te digo que no hay que dejar cabo suelto, porque aquí hay que hablar sobre una vida tan igual como la que estamos viviendo ahorita, y esa vida es real, y precisamente no es, entre comillas, ni el infierno, como dicen algunos, porque eso es una hipótesis y se va a comprobar en el próximo video, ni el cielo, porque hay prueba de que es imposible que el ser humano suba al cielo, sino aquel que bajó de él, como digo anteriormente. Ok. Y tendría que ir en dos bases, porque hay mucha, ¿cómo te digo?, información, más no hay sino unas dos, mejor dicho, hay dos teorías de las cuales nos podemos agarrar para eso y ver, o sea, ponerlas en la balanza, a ver cuál de las dos es la lógica, cuál de las dos es la real, cuál de las dos tiene sentido. Porque si uno le busca el sentido precisamente a la vida, que no va a ser hasta que uno muera y se acabó, hay que buscar la respuesta que tenga sentido a esta situación de vivir más allá de la muerte, obviamente como somos, como seres humanos. Exactamente. No como otros seres ya, no sé, de otro planeta o cuestiones ficticias de tanta teoría que no lo es así. Entonces, para eso tendríamos que tocar en el próximo tema lo que es esas dos bases, que son la resurrección o la reencarnación. Esas sí te están hablando de que, o sea, la vuelta a la tierra, a vivir en la tierra,